Muy buena, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, un día más con vosotros para poder compartir la palabra que se encuentra en número 21, versículo 6, dice así la maravillosa palabra: en el nombre de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: halte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivían. Mira, mi querido hermano, aquí el pueblo de Israel, hermano, cuando salió de Egipto y entraron en el desierto, hermano, el pueblo dice que se cansó, que el pueblo, hermano, desvaneció porque no tenían comida ni tenían agua para beber. Y dice que el pueblo criticaron y murmuraron contra el siervo de Moisés. Y dice, hermano, que Dios se airó contra el pueblo porque empezó a criticar el pueblo de Israel contra el siervo de Moisés. Sí, y dice que el pueblo decía: ¿por qué nos ha sacado de Egipto y nos ha traído a este desierto para que muramos de sed y de hambre? Y dice que Dios le mandó al pueblo de Israel serpiente para que el pueblo muriera. Y el pueblo fue cuando se arrepentía y el pueblo volvía a Dios. Cuando la serpiente le mordía, corrían a Dios. Cuando la serpiente mataba al pueblo de Israel, era cuando el pueblo de Israel aclamaba a Jehová. Porque mira que te dice aquí, mira, dice: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruegas a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Hermano, ¿cuándo fue que el pueblo de Israel vino en busca de Moisés para que Jehová le quitara la serpiente y no murieran? ¿Cuándo? Cuando ellos veían ya que por su culpa estaban muriendo de la misma maldad que en ellos tenían cometido, criticando contra Jehová y contra Moisés. Porque ellos mismos le dijeron a Moisés: Moisés, hemos pecado contra ti y contra Jehová, criticando. Ruega pues a Dios por nosotros para que quite esta serpiente. Dice, mira, esto está en el versículo 7, dice: entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Hermano, déjame decirte, déjame hablarte, que hay a veces que Dios tiene que dejar que la serpiente mate al pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que haya dentro del pueblo de Israel un arrepentimiento y se aparten de la malicia, de la maldad y del pecado que el pueblo de Israel, que el pueblo de Dios está cometiendo delante de los ojos de Dios. Y como Dios no puede ver a sus hijos, a su pueblo, a su iglesia pecando, Dios no se hace cómplice del pecado. Dios no puede ver a su iglesia participando en el pecado, porque
Dios, como es Dios, tiene poder y puede parar el pecado en la iglesia. Dios tiene que meter su mano, como metió la serpiente para parar el pecado, la crítica, la murmura, la ira, la desobediencia, la rebeldía, la maldad, el odio dentro del pueblo de Israel. Como el pueblo de Israel estaba contaminado con crítica, con murmuraciones, con rebeldía contra Jehová, contra el siervo de Moisés, Dios tuvo que mandar la muerte a través de la serpiente. Sí, mi querido hermano. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Arrepentirse, correr a Dios a través, hermano, del líder de Moisés. Sí, y le dijeron, dice, mira que le dijeron, dice, hemos pecado por haber hablado contra ti y Jehová, contra ti ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Hermano, ¿cuándo se dieron de ellos de cuenta que estaban pecando? ¿Cuándo? Cuando ya la serpiente lo estaban matando a ellos mismos. Cuando en ellos se veían morir por la serpiente era cuando en ellos estaban dándose de cuenta que estaban muriendo a través de ¿qué? De haber cometido los pecados que estaban cometiendo. Si Jehová no le manda la serpiente, en ellos hubieran seguido pecando, hubieran seguido con la maldad, con la malicia dentro de sus corazones. Déjame decirte, mi querido hermano, que Dios tuvo que parar aquel pecado, aquella maldad, aquella rebeldía dentro del pueblo de Israel, dentro de su pueblo. ¿Y qué hizo Dios? Mandar serpiente para que no siguiera más el pecado, para parar el pecado, para cortar el pecado y volvieran de nuevo a Jehová, a creer en Dios. Dice, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, alte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Hermano, ¿quién tuvo que parar el pecado en el pueblo de Israel? ¿En su pueblo? ¿Quién tuvo que parar el pecado en el pueblo de Dios? Jehová. Dios, ¿a través de qué? A través de dejar entrar a la serpiente y le diera muerte al pueblo. Y ahí fue cuando el pueblo regresó a Jehová. Y ahí fue cuando el pueblo cesó y dejó de criticar y de murmurar y de pecar. Déjame decirte que hoy la palabra de Dios te está diciendo que hay a veces que Dios tiene que meter la mano dura, la vara dura, para enderezar a sus hijos y sus hijas en los caminos correctamente como tienen que andar, para que anden derecho en sus caminos, para que ande recto en sus caminos, para que haga la voluntad de Dios como Dios quiere que se haga, la verdadera voluntad del Señor, para que no ande ni a la izquierda, para que no ande de lado, ni anden torcidos, ni ande culebreando, sino que anden recto como verdaderos hijos y hijas de Dios, con la mirada a frente, con la mirada puesta arriba, al autor y consumador de todas las cosas, por quien fueron creados todas las cosas y por él existe todas las cosas. Déjame decirte, mi querido hermano, mi querida hermana, que hay a veces que el Señor tiene que venir dándole fuerte a la iglesia, que el Señor tiene que dejar que entre la muerte en la iglesia. ¿Para qué? Para que a través del temor que mueran, se aparten del pecado, se aparten de los caminos erróneos, se aparten de las malditas garras de Satanás. Sí, mi querido hermano, sí, mi querida hermana, así que te voy a seguir hablando un poquito más a través de la bendita y hermosa palabra
de Jesucristo. Primera de Reyes 17, versículo 1. Entonces Elías Primera de Reyes 17, versículo 1. Entonces Elías tibita, que era de los moradores de Galaad, dijo: Acá vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querí, que está frente al Jordán, y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y fue él y hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo, el arroyo de Criá, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Mira, mi querido hermano, cuando el profeta Elías fue al rey Acab y le profetizó que vendría una gran sequía por su palabra, Dios le dijo a Elías: vete al arroyo de Quiriá y escóndete allí. Dice, mira, entonces Elías tibita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete a oriente y escóndete en el arroyo de Querí, que está frente a Jordán. Escóndete, hermano. Un profeta, hermano, como Elías. Elías, el profeta de fuego. El profeta, hermano, que hizo descender del cielo al holocausto fuego. El profeta que abrió los cielos, hermano, y hizo llover. Déjame decirte, mi querido hermano, el gran profeta Elías se tuvo que esconder del rey Acab, porque lo mandó Jehová que se escondiera. Déjame decirte, mi querido hermano, que allí, en el arroyo de Quiriá, hermano, dice que allí bebía del arroyo y que Dios le mandaba carne por la mañana y carne por la tarde. La causa de que el profeta Elías estuviera escondido no era porque no tenía palabra para profetizar, no era porque el profeta ya se le tenía ido la unción, no. Dios escondió a su profeta, lo quitó del medio, porque Dios dijo: ahora tú has hecho ya tu voluntad como profeta, tú has hecho tu trabajo como profeta, ahora quítate y escóndete allí, que ahora me toca a mí hacer mi trabajo. Porque hay a veces que Dios da la profecía y los profetas Dios nos aparta y nos pone a un lado, ahí, esperando la orden de Dios. Pero porque el profeta no esté profetizando no quiere decir que el profeta está pecando, que el profeta está en desorden, que el profeta está caído, que el profeta ya no vale, que el profeta ya no tiene visión, que el profeta ya no es profeta, que el profeta se ha vuelto carnal. No, mi querido hermano, porque Elías, Dios lo escondió allí en el arroyo de Querí, pero era para que se viera el milagro que Dios quería que se viera en el pueblo de Israel. ¿Por qué?
porque Elías ya tenía profetizado, porque la profecía ya estaba sembrada, porque ahora solamente tenía que esperar que la profecía se sembrara y diera el fruto. Para que viera el rey Acab y la reina Jezabel que verdaderamente había profeta de Dios en Israel por la palabra de Elías. Sí, mi querido hermano. Pero Elías estaba en el arroyo de Querí, pero no estaba vacío. Porque ¿qué dice la palabra? Que él estaba comiendo de la comida. ¿Quién le llevaba la comida? ¿Un hombre humano? No, se la daba Dios. El profeta Elías estaba comiendo comida espiritual. El profeta Elías estaba comiendo comida espiritual. Que hay a veces, hermano, que porque un profeta, las profetas o los profetas no profeticen y el pueblo te pide profecía, pero Dios te dice, calla, escóndete, que ahora me toca a mí, porque yo estoy actuando con mi pueblo, porque yo estoy obrando con mi pueblo, porque mi pueblo está desordenado, porque mi pueblo anda en pensamientos erróneos, porque ahora yo voy a obrar y a trabajar con mi pueblo, para que mi pueblo se arrepienta, para que mi pueblo vea las obras, para que mi pueblo vea que está en camino cerrado sin hacer la voluntad del Señor. Y cuando el pueblo vea que se ha cumplido la profecía del profeta Elías, ya el pueblo vendrá arrepentido a los pies del Señor. Sí, mi querido hermano, Elías estaba en el arroyo de Querí, pero Elías estaba comiendo la comida que Dios le mandaba, que era comida del cielo, comida espiritual. Hay a veces que Dios nos aparta a los profetas. Quítate tú, profeta, que ahora voy a orar yo, Jehová de los ejércitos, para que se vea que yo también tengo profetas aquí en la tierra verdadero y que yo soy Jehová de los ejércitos. Pero Elías estaba en el arroyo de Querí, pero estaba comiendo comida espiritual. Porque un profeta no profetice no quiere decir que está en pecado. ¿Por qué? Porque están comiendo del Evangelio, están comiendo de la palabra, están estudiando la palabra, están en comunión y en contacto con Dios eterno, están recibiendo el mensaje de Dios, están recibiendo el mandato, la dirección de Dios. Sí, mi querido hermano, sí, porque ¿qué te dice la palabra? Que Dios le daba a Elías de comer, que le mandaba carne y pan. Sí, mi querido hermano, dice, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querí, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Hermano, que te den allí de comer. Y yo he mandado a los cuervos. Hermano, déjame decirte que porque un profeta no profetice durante un tiempo, eso no quiere decir y no te da a ti el derecho y la razón de hablar malamente de ese profeta o de esa profeta que está en pecado. ¿Por qué? Porque es Dios el que está obrando al favor de la profecía que ha dado el profeta o la profeta anteriormente. ¿Vale? Así que porque el profeta Dios lo haya quitado del medio, no quiere decir que no deje de ser profeta o que el profeta está en pecado. No, porque el que está obrando en el medio ahora es la mano de Dios. El que está haciendo volver al pueblo a Dios y al arrepentimiento y llenándose de Dios es Jehová de los ejércitos. Y cuando Dios está obrando y cuando Dios está actuando, sobran los hombres, sobran los profetas
y sobran las profetas. ¿Por qué? Porque es Dios el que está moviéndose en medio de su pueblo, porque es Dios colocando cada cosa en su sitio, porque es Dios el que está ordenando su pueblo. Sí, mi querido hermano, y por eso el profeta no estaba en pecado, porque si Elías estaba escondido allí era porque Dios lo mandó a que se escondiera, y Elías estaba comiendo comida espiritual que Dios le mandaba a través de los cuervos. Sí, mi querido hermano, sí, mi querida hermana, y te voy a seguir hablando a través de la bendita y hermosa palabra de Jesucristo.